Lucas capítulo 14, verso 25 al 35. Grandes multitudes iban con él, con el Señor Jesús, y volviéndoles les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, y todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para almudalar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor Jesús. En el capítulo 14 nosotros podemos ver allá por el verso 1, es que el Señor Jesús fue a cenar en la casa de un fariseo, ¿no? Él estaba con sus discípulos, con los fariseos, y entró un largo debate, como era común, ¿no?, en la vida del Señor Jesús, en el ministerio del Señor Jesús. Él tenía grandes debates con los fariseos, con los saduceos, con los religiosos de la época. Y en el verso 1 él comienza un debate dentro de la casa de este fariseo. Ya vamos, versículos siguientes, él comienza a hablar con parábolas, y él en los versículos anteriores él comienza a hablar de la parábola del gran banquete, en donde el dueño le pide a su sirviente que vaya a invitar, que invite con anterioridad a diversas personas que eran muy reconocidas en la sociedad, pero esas personas comienzan a rechazar la invitación y empiezan a dar diferentes motivos hipócritas, ¿no?, porque eran mentiras, con el hecho o con la idea de no participar en esa cena, ¿no? Y después, ¿qué hace el Señor? El dueño de toda la hacienda le dice a su siervo que vaya a invitar a aquellos que son menospreciados, ¿no?, a los pobres de la sociedad, y también a los que estaban afuera, ¿no? El Señor Jesús quería enseñar que aquellos mismos judíos iban a rechazar el mensaje, iban a rechazar el Evangelio, ese Evangelio que tanto le había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, y que ahora ese mismo Evangelio que ellos estaban rechazando iba a llegar también a aquellos menospreciados, a aquellos que ellos consideraban impuros, y no solo eso, sino también iban a llegar a los de afuera, y a los de afuera estaba haciendo referencia a los gentiles, ¿no? Y en ese contexto, luego de que él se va de esa casa del fariseo, dice que mucha gente comenzó a seguirlo, ¿no? Y el Señor Jesús se detiene y comienza a predicar lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Hoy vamos a ver, el gran énfasis de lo que vamos a ver es que si bien la salvación es por gracia, por medio de la fe, seguir a Cristo, o Cristo demanda de sus seguidores un amor preferencial y una devoción total y exclusiva. Vamos a ver que seguir a Jesús, hermanos, implica un costo para todo aquel que quiera seguirlo. Hoy vamos a ver 4 puntos, hoy vamos a ver el llamado que hace el Señor Jesús, hoy vamos a ver que seguir a Jesús tiene un costo. Hoy vamos a ver que todo seguidor tiene que evaluar ese costo. Y hoy vamos a ver que no hay términos medios para el Señor Jesús. ¿No? El verso 1 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí. El Señor Jesús era una persona muy popular en aquel entonces. Era una persona que hacía milagros, multiplicaba los panes, no multiplicaba los peces. Era muy popular. Todos querían escuchar a ese gran maestro. Todos querían escuchar a aquel que se decía el Salvador, el Mesías. Y él entendía, él sabía lo que había en los corazones de esa persona. Él sabía que muchos de los que venían a seguirlo no lo hacían de manera genuina, sino por lo que él les daba, sino por las necesidades que él satisfacía, ¿no? Entonces él, teniendo en cuenta eso, porque él tenía en claro también que él no quería seguidores superficiales. Él no quería que personas lo sigan por lo que él les daba materialmente, ¿no? O por la popularidad. Todos quieren estar con el que es más popular.
Todos quieren estar con aquel que le da de comer. Todos quieren estar con aquellos que les sanan la enfermedad. No, pero Él no quería seguidores superficiales. Él quería verdaderos discípulos. Él quería verdaderos discípulos. Y Él tenía en claro que seguirlo a Él implicaba mucho más que creer en Él, sino que también debían creerle a Él. No solamente debían simpatizar por lo que Él enseñaba, sino que debían creerle a Él. Y creerle a Él implicaba obediencia. Lo que el Señor Jesús no estaba haciendo aquí, no hay que tener en claro esto, no es que estaba diciendo, si ustedes hacen esto, ustedes se van a ganar la salvación, ¿no? Si ustedes se hacen cargo de este costo, si ustedes pagan este costo que hay que pagar por seguirme a mí, ustedes se van a ganar la salvación. No, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es solo por la fe, ¿no? No es que nosotros tenemos que hacer diferentes cosas para ganarnos la salvación. No, porque la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Solo a través del arrepentimiento de nuestros pecados y creer en la obra del Señor Jesús, una persona puede llegar a la salvación. Lo que el Señor va a enfatizar ahora es que todas aquellas personas en las cuales el Señor hace una obra responderán al llamado del Evangelio con una fe radical. Con una fe radical. Todos aquellos que van a creer en el Evangelio van a responder con una fe radical. Una fe que lleva a la persona a arrepentirse y a confiar plenamente en Cristo como su Señor y su Salvador. Una fe que lleva a renunciar a todo aquello que lo separa de su Salvador y de su Dios. Una fe que lleva a un cambio radical y total en su vida. Vamos a ver que no podemos decir que somos cristianos o somos creyentes y que nunca y que nuestra vida no haya producido un cambio, ¿no? Todos aquellos que confían en el Señor Jesús, todos aquellos que creen en el mensaje del Evangelio, van a reflejar un cambio radical y total en su vida, ¿no? Nosotros tenemos que saber, como veíamos hace unos miércoles, que no existe tal cosa de ser cristiano sin ser discípulos. No hay dos clases de cristianos, ¿no? Hay mucha falsa doctrina en nuestros días, en muchas iglesias, en donde parece que hay dos tipos de creyentes, ¿no? Los creyentes carnales y los creyentes comprometidos. Y eso es una falacia, eso es una mentira. Él no se está dirigiendo a personas que eran salvas, pero que ahora le está pidiendo un compromiso mayor. No, mis hermanos. No podemos afirmar que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Es imposible. Es imposible decir que Jesucristo es nuestro Salvador, pero que Él no es nuestro Señor. Si Cristo es nuestro Salvador, Cristo también es nuestro Señor. Si eres cristiano, si eres creyente, si eres verdadero creyente, eres un seguidor de Jesús, eres un discípulo de Jesús, eres su aprendiz. De hecho, en la iglesia primitiva se usaba la palabra discípulo como sinónimo de creyente, de cristiano. Por ejemplo, en Hechos 6:1, en aquellos días como crecía el número de discípulos, haciendo referencia a los creyentes de aquella época. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, haciendo referencia a todos los creyentes. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos, a los creyentes, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en Hechos 14, el apóstol Pablo, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, de todos los creyentes. La iglesia primitiva tenía en claro que todos los creyentes eran discípulos del Señor Jesús. Discípulos del Señor Jesús. La palabra discípulos que usa Lucas aquí hace referencia a aprendiz, alumno que sigue a alguien, que sigue a otra persona. No solamente se trata de escuchar y de incorporar conocimientos, no se trata solamente de algo intelectual, sino que ser discípulo de Cristo implica obediencia, obediencia. No es solo conocer más de Jesús, no es solamente conocer más de la doctrina de Jesús, sino que también implica obedecer al Señor Jesús. Obedecer al Señor Jesús. Ser discípulos no es para algunos
que quieren ser más entregados que los demás. No es para aquellos que quieren ser pastores en la iglesia. Si no eres discípulo, hermanos, querido amigo, tampoco eres cristiano, tampoco eres creyente. Este llamado que hace el Señor Jesús no es para aquellos que son más espirituales dentro de la iglesia. No es para aquellos que están más comprometidos en la iglesia. No es para aquellos que están sirviendo en un ministerio, sino para todo creyente. El llamado a ser discípulo es para todo creyente, porque el llamado a ser discípulo es también el llamado para que seamos salvos. No existe distinción entre un creyente y un discípulo. No podemos ser cristianos, no podemos ser creyentes si no seguimos a Jesús. No podemos agregar a Cristo en una lista de cosas que ya tenemos. No es que Cristo se añade a algo más que ya tenemos. No es estar de acuerdo con lo que Jesús enseña, pero seguir viviendo como nosotros queremos. No existe eso. Hay muchos que afirman que a ellos les conforman con ir al cielo. Ya con eso ya es suficiente. No existe, hermanos. No existe eso. No existe un creyente que no entrega el señorío de su vida al Señor Jesús. Por eso no existe tal cosa de creer o de afirmar de que Jesús es nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Si Cristo, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si hemos confiado en el sacrificio de Cristo, también Cristo es nuestro Señor. De hecho, en Juan capítulo 6, verso 35, el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense que ahí el apóstol Juan, relatando lo que el Señor Jesús enseñaba, está comparando con venir a Él y creer en Él. El que viene a Él es porque está creyendo en Él. Está creyendo en Él. ¿No? Lo que está haciendo ahora el Señor Jesús en Lucas capítulo 14, está llamando a las personas a la salvación. Porque cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando una persona cree verdaderamente en el sacrificio de Cristo, se transforma en un discípulo del Señor Jesús. Entonces, ir hacia Jesús, como Él está llamando, si a uno quiere ir en pos de mí, el Señor Jesús está llamando a que se arrepientan de sus pecados, a que crean en Él. Lo está llamando a la salvación. Este llamado, hermanos, es un llamado universal. Fíjense que el Señor Jesús, Él dice, si alguno viene a mí, si cualquiera de ustedes, de cualquiera de la multitud que estaba ahí, quiere venir en pos de mí, por eso es un llamado universal. No hace diferencias, no consideró el pasado de aquellas personas, no consideró también su condición social. Él llamó a todos a que vengan al arrepentimiento, a que lo sigan. ¿No? Pero Él le va a decir cuáles son las condiciones para seguirlo. Nosotros debemos entender, hermanos, que este llamado que hace el Señor Jesús no es solamente un llamado para los incrédulos, para aquellos que todavía no confiaron en el Señor Jesús. Es un llamado también para nosotros. Es un recordatorio para nosotros que ya somos creyentes quizás. Porque es un recordatorio de qué consiste la vida cristiana. ¿No? La vida cristiana consiste en ser discípulos y hacer discípulos hasta que el Señor venga. La vida cristiana consiste en ser discípulos y hacer discípulos hasta que Cristo venga. No podemos juzgar a ser cristianos. El llamado de Cristo a ser su discípulo es un llamado que dura toda la vida, siempre. Es un llamado permanente. Hermanos, nosotros, ¿por qué es un llamado permanente? ¿Por qué el llamado de Cristo a ser discípulo es un llamado permanente? No es que perdemos la salvación, pero nosotros siempre luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa que quiere tomar el trono de nuestra vida, que queremos vivir de acuerdo a nuestros deseos. Pero esto es un recuerdo de que Cristo es nuestro Señor siempre y en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso es un llamado para todos, no solo para aquellos que no creen, sino que también es un recordatorio para nosotros de qué consiste la vida cristiana. El Señor Jesús hizo un llamado: si quieren seguirme a mí, bueno, estas son las condiciones, ¿no? Cristo es el que llama, pero también es el que establece las condiciones para seguirlo. Nadie puede negociarlas.
Nadie puede negociarlas. Se pueden aceptar o se pueden rechazar, pero no negociar. No se pueden alterar, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre o mujer o hijos o hermanas, o hermano o hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para seguir a Jesús debemos aborrecer. La palabra aborrecer hace referencia a odiar, a despreciar y a descuidar. Es muy interesante, hermanos. No sé si a usted le está chocando sus mentes, pero lo que está enseñando el Señor Jesús, por eso decía que lo que vamos a ver hoy es muy interesante, como toda la palabra de Dios, ¿no? Pero es el mismo Señor Jesús quien está enseñando esto. Dice que para seguirlo a Él tenemos que aborrecer a nuestros familiares. Tenemos que despreciar a nuestros familiares. Parece una contradicción porque Él, por ejemplo, en Mateo 5 dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Parece una contradicción porque parece que va en contra del 5.º mandamiento, que tenemos que honrar a nuestros padres. Pero lo que el Señor Jesús está haciendo aquí, está usando una hipérbole. Una hipérbole es una exageración intencionada, ¿no? Con el objetivo de plasmar al que está escuchando una idea, un principio que no se puede olvidar, que debe quedar en su mente. Él quería dejarle algo importante, él quería llamarle la atención a esas personas que estaban ahí. Por eso usa una hipérbole. Una hipérbole, por ejemplo, nosotros usamos comúnmente hipérboles. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos tanta hambre que me comería una vaca entera. Muchas veces lo usamos. Pero eso es una hipérbole porque no nos vamos a comer una vaca entera, pero queremos mostrar que tenemos mucha hambre, ¿no? Eso es lo que está usando el Señor Jesús. Es una hipérbole. La idea detrás de lo que está enseñando el Señor Jesús es, la idea detrás de aborrecer es preferir. Es preferir. De hecho, la misma palabra de Dios va a ver que nos va a explicar de lo que está hablando el Señor Jesús. De hecho, en Mateo 10, verso 37 dice, explicando un poco lo que está enseñando Jesús, porque parece chocante a nosotros. Mateo dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Por eso lo que está enseñando Jesús ahora es preferir, es amar más. Nosotros debemos amar más a Cristo que al resto de nuestros familiares. Debemos amar más a Cristo que a nuestros esposos o esposas. Debemos amar más a Cristo que a nuestros hijos o a nuestros padres. Esa es la idea detrás de lo que está enseñando el Señor Jesús. De hecho, también encontramos este principio, por ejemplo, en Romanos 9, cuando Pablo menciona que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Está diciendo que el apóstol Pablo que Dios amó a Jacob y odió a Esaú? No, está diciendo que Dios prefirió a Jacob antes que Esaú, que amó más a Jacob antes que Esaú. De hecho, también en Génesis 29 también encontramos este principio, con Jacob también, ¿no? Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Más que a Lea. No es que odiaba a Lea, sino que también la amaba, pero a Raquel la amaba más. Lo que está enseñando el Señor Jesús es que nuestro amor a Dios, nuestro amor a Él, debe ser tan grande que cuando lo comparemos con nuestro amor a nuestros familiares, este parezca un odio. El Señor Jesús está tratando de decirnos que cuando nosotros comparamos nuestro amor a Él con nuestro amor a nuestros familiares, el amor a Dios o a Cristo tiene que ser tan grande que el amor a nuestros hijos o a nuestros esposos parezca un odio. Esa es la idea detrás, de que amemos a Dios antes que nuestra familia. No está diciendo que no amemos a nuestros familiares, sino que el amor hacia Él sea tan grande, que nuestro amor a nuestros familiares parezca un odio en comparación del amor a nuestro Dios. No sé si se logra explicar, ¿no? Es preferir. Lo que está enseñando el Señor Jesús no es más que el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. No estaba diciendo algo nuevo el Señor Jesús. El amor a Cristo debe estar por encima de cualquier otro amor. Podríamos resumir también. El amor a Cristo debe estar por encima de cualquier otro amor aquí en la tierra. El que no ama a Cristo de manera preferencial
hermanos, no es merecedor de ser seguidor de Cristo. El que no ama a Cristo por encima de cualquier otro, no es merecedor, no es digno de ser discípulo de Cristo. Es lo que está enseñando el Señor Jesús, ¿no? Aborrecer a tus familiares o preferir a Dios antes que tus familiares es poner siempre a Dios antes que tu familia, antes que tus familiares. ¿A qué me refiero? A veces, hermanos, y quizás muchos de acá son testigos, de que amar a Dios en primer lugar a veces implica perder una relación con algún familiar, ¿no? De hecho, el Señor Jesús, Él anunció eso, ¿no? Él ya advirtió, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Seguir a Cristo a veces nos puede poner en guerra, entre comillas, ¿no?, contra aquellos que no lo aman a Él. Aquellos que no creen en Cristo van a odiar todo lo que Cristo ama, todo lo que Cristo quiere de nosotros. Y tarde o temprano lo harán saber, hermanos. Tarde o temprano lo harán saber. Hermanos, debemos estar dispuestos, todo creyente debe estar dispuesto a ofender a nuestras familias antes de ofender a Cristo. ¿No? Nuestra fidelidad en primer lugar depende hacia Cristo. Y a veces nuestra fidelidad a Cristo, nuestro amor a Cristo, nuestra pasión por Cristo, a veces puede generar discrepancias con aquellos familiares que no aman a Cristo. Y quizás muchos de acá son testigos de eso. Nosotros debemos saber, hermanos, que no todo es color de rosa en la vida del cristiano. Y menos aún en nuestra familia, ¿no? No solo debemos amar a Cristo por encima de cualquier otro familiar, sino que debemos amar a Cristo incluso por encima de nosotros mismos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre o mujer o hijo o hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor dice que debemos amar más a Cristo antes que a nosotros mismos. La realidad, hermanos, es que tanto nuestro amor a nuestros familiares como el amor a uno mismo es algo natural. Nadie nos tiene que enseñar a amarnos a nosotros mismos. Nadie nos tiene que enseñar a amar a nuestros padres. Nadie nos tiene que enseñar a amar a nuestros hijos, porque eso es algo natural. Eso es algo que ya nacemos así. Es algo natural que amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, a nuestras esposas. Por eso lo que el Señor nos está pidiendo es algo antinatural. La realidad es que todos nosotros vivimos amándonos a nosotros mismos. Vivimos centrados en el yo. De hecho, aquellas personas que toman la decisión de quitarse la vida es porque se aman demasiado a sí mismos y no soportan estar sufriendo. Y no le importa lo que van a generar con su decisión en sus familiares. Porque si ellos amarían verdaderamente a sus familiares antes que a ellos mismos, no se suicidarían, no irían en contra de su propia vida, ¿no? Porque ellos no soportan el dolor, porque ellos no soportan la situación en la que están viviendo, entonces se quitan la vida. Por eso la realidad, hermanos, es que todos nos amamos demasiado a nosotros mismos. Pero para seguir a Jesús debemos dejar de ser el centro de nuestras vidas. Para seguir a Jesús debemos dejar de promocionarnos a nosotros mismos. Para seguir a Jesús debemos dejar de vivir para nuestros placeres, para nuestros sueños. Para seguir a Jesús debemos dejar de ser los amos de nuestras propias vidas. Si buscamos a Jesús como un amuleto para nuestra realización personal y para el cumplimiento de nuestros sueños, no somos dignos de ser sus discípulos. Muchos buscan a Jesús como el amo de la botella, el amo de la lámpara para cumplir sus sueños. Y eso no es bíblico. No, el Señor Jesús no es un amuleto para cumplir nuestros sueños. No, nosotros estamos para cumplir la voluntad de Cristo. Nosotros somos una herramienta en sus manos, somos sus discípulos para obedecer su voluntad y para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. No para que Él cumpla nuestros propósitos, no para que Él cumpla nuestros sueños. Él no es un amuleto.
No podemos seguir a Jesús y seguir aferrándonos en nuestras vidas al mismo tiempo. Eso es imposible, hermano. Debemos aborrecer a nuestros familiares, debemos preferir a Cristo antes que a nuestros familiares y antes que a nosotros mismos. Pero también debemos morir a nosotros mismos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Todavía está elevando la vara al Señor Jesús. La idea de tomar nuestra cruz es estar dispuesto a llevar, a soportar, a sufrir por Él. Es estar dispuesto a soportar odio, rechazo, hostilidad y hasta morir por el mismo Señor Jesús. Debemos estar dispuestos a resistir todo por seguir al Señor Jesús. Debemos estar dispuestos a obedecer todo lo que el Señor nos manda, cualquiera fuera las consecuencias. De hecho, el apóstol Lucas también, Lucas en el capítulo 9, verso 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere, el Señor Jesús también enseñaba, capítulos anteriores, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tomar nuestra cruz representa también una negación propia. Debemos morir día a día a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestra reputación personal, para que los deseos y los anhelos y la reputación de Cristo sea manifestada en nosotros. Tomar la cruz, hermanos, no es una situación particular. A veces pensamos que, esta enfermedad es nuestra cruz. A veces pensamos que nuestro jefe es nuestra cruz, que tenemos que soportar. No, hermanos. Tomar la cruz no es una situación en específico, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Dice tomar su cruz cada día, todos los días, a cada instante, a cada segundo, en cualquier circunstancia. La vida crucéntrica es el estilo de vida de todo creyente. Seguir a Cristo implica morir a nuestra propia voluntad para obedecer su voluntad. Es morir para servir a los demás, así como Cristo lo hizo. Debemos morir porque muchas veces la voluntad de Dios implica sufrir, implica vergüenza, implica que nos dejen de hablar. Y no cualquiera está dispuesto a eso. No cualquiera está dispuesto a pasar vergüenza. No cualquiera está dispuesto a perder amistades y relaciones por la causa del Señor. Por eso, para eso debemos morir a nosotros mismos. Es imposible vivir la vida cristiana como el Señor demanda en su palabra si no morimos a nosotros mismos, si no tomamos nuestra cruz, si no estamos dispuestos a sufrir por Él. Porque también hacer la voluntad de Dios muchas veces implica orar por los que se burlan de nosotros, amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden. Y eso no se hace fácilmente. Y eso no lo hace cualquiera. La cruz en aquel entonces significaba la muerte más cruel, el dolor más horrible que podía pasar. Él era la pena que estaba reservada para los peores criminales. Generalmente cuando eran condenados con la cruz, la persona condenada debía cargar la cruz, la madera transversal, digamos, la horizontal, y debía cargarla hasta llegar al lugar donde iba a ser crucificado. Y la realidad era que era un espectáculo público, era para avergonzarlo públicamente. Y todas las personas que estaban viendo que aquella persona que estaba cargando la cruz, sabían que esa persona estaba muerto en vida. Sabían que esa persona iba a un camino que no tenía retorno, un camino de ida, porque sabían que iban a morir. Todos los que veían que esa persona pasaba sabían que estaba muerto o que iba a morir. Y así pasa con el creyente, hermanos. Seguirlo a Él implica un cambio radical en nuestras vidas. Es darle la espalda a nuestro pecado y al mundo y seguir a Cristo. El llamado de Jesús implica un arrepentimiento constante. Es un cambio de dirección en nuestras vidas, en donde nos alejamos del pecado que antes tanto amábamos y vamos hacia Cristo. Nadie puede seguir a Cristo sin abandonar su antigua vida de pecado. No podemos seguir a Jesús y ser su discípulo y seguir viviendo como antes vivíamos, antes de conocerlo a Él. El seguirlo a Él implica un arrepentimiento continuo, constante.
Una persona que es discípulo y toma su cruz es consciente de que es pecador, miserable y merece la condenación eterna. Y que solamente en Cristo hay salvación. Pero también una persona que carga su cruz es aquella persona que está dispuesta a sufrir por Cristo. Está dispuesta a ir por Cristo cualquiera sean las consecuencias. En realidad, hermanos, que seguir a Cristo nos va a costar bastante. Nos puede costar una vida de tranquilidad y comodidad. Nos va a costar quizás amistades y relaciones. Nos va a costar viejos hábitos que tanto nos gustan. Nos va a costar nuestro tiempo. Nos va a costar quizás que seamos menospreciados y avergonzados por su causa. Nos va a costar descanso. Vamos a tener que disciplinarnos para rechazar la tentación y decirle no al mundo y a sus deseos. Y a veces, como a muchos creyentes les pasa, nos puede costar nuestra propia vida. Nosotros debemos ser conscientes que venir a Cristo no significa que vamos a ser ricos, sanos y populares, como muchos predican en el día de hoy. Seguir a Cristo no significa que vamos a sentirnos realizados. No significa que ahora todos nuestros sueños se van a cumplir, que no vamos a tener necesidad de dinero, que vamos a ser prósperos económicamente. El Evangelio, hermano, el Evangelio bíblico, el verdadero Evangelio, no es como muchos predican, que hacen sentir cómodos a los oyentes. No, el Evangelio, hermano, el verdadero Evangelio, el Evangelio que predicó Cristo, demanda autohumillación y negación de uno mismo. Es humillarnos y reconocer que somos miserables, que no merecemos nada y que solamente en Cristo hay salvación. El que lleva su cruz y viene en pos de mí, ir en pos de Él implica obediencia. No solo estar dispuesto a sufrir, no solo amar a Cristo por encima de cualquier otra cosa, no solo implica estar dispuesto a sufrir, sino que también implica obediencia. Es estar dispuesto a obedecerlo en todo lo que nos pide. Seguir a Jesús requiere la sumisión de nuestra voluntad a la de Él, de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, es rendirnos ante su señorío. Si me amáis, dice el Señor Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Antes veíamos que Él demandaba un amor supremo, un amor preferencial, amarlo a Él por encima de cualquier otra cosa. Y ese amor se manifiesta en nuestra obediencia, con nuestra obediencia. Si amamos a Cristo, debemos obedecer sus mandatos. No podemos decir que somos discípulos del Señor Jesús si no hacemos lo que Él nos manda. No podemos decir que somos cristianos porque un día hicimos una oración, porque nos congregamos los domingos o porque de vez en cuando leemos la palabra de Dios. Tampoco podemos decir que somos discípulos porque estamos dentro de la membresía de una iglesia. No, hermanos. La veracidad del cristianismo o la fe verdadera se mide, se refleja en términos de obediencia. En términos de obediencia. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Si bien somos salvos por la fe sola, pero esa fe se va a manifestar o se va a mostrar a través de las obras. ¿Cómo nosotros evidenciamos que somos creyentes genuinos? A través de la obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese está en los cielos. No, un creyente genuino manifiesta su fe a través de la obediencia, a través de la obediencia. No se trataba obviamente de seguir a Cristo físicamente, porque es un llamado también para nosotros en nuestros días, sino que llevar la cruz e ir en pos de Él representa una lealtad personal a Cristo en todo lugar, en todo momento y ante cualquier circunstancia. Es un llamado que requiere una respuesta incondicional y total. No podemos seguir a Cristo a medias. No podemos seguir a Cristo en algunas cosas y en otras no. No podemos tener un corazón dividido. ¿Es todo o nada? ¿Es Cristo o nada? No podemos dar un paso hacia Cristo y un paso hacia el mundo. Debemos estar dispuestos a obedecer todo lo que Cristo nos manda, todo lo que Dios nos manda por medio de su palabra. No podemos estar eligiendo qué obedecer y qué no.
Nos tenemos el derecho para elegir qué obedecer. No, por eso ese llamado a ser discípulos requiere una respuesta incondicional, estar dispuesto a obedecer todo. Hermanos, nosotros siempre usamos una frase que decimos, ¿no?, a las personas. Si la otra persona te dice que te tires un pozo, ¿vos qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar? Y no, que no te vas a tirar. Pero en la fe cristiana, si el Señor Jesús nos dice que nos tiremos un pozo, no tenemos que tirar un pozo. Si el Señor Jesús lo dice, hay que obedecer. Porque sabemos que si nos tiramos un pozo, eso es para nuestro bien. El llamado del Señor implica una obediencia incondicional y total. Implica estar dispuesto a sufrir, tomar nuestra cruz, implica obedecerle hasta el fin. Hay un autor que usó una poesía para reflejar un poco lo que es tomar nuestra cruz, lo que es morir a nuestro yo. Cuando te hacen un lado, te rechazan o te menosprecian a propósito, y el insulto y el descuido no te arde ni te duele, sino que tu corazón está feliz por ser contado por digno de sufrir por causa de Cristo, eso es morir al yo. Cuando hablan mal de tu bondad, cuando contrarían tus deseos, no toman en cuenta tu consejo o ridiculizan tu opinión, y no permite que surja ira en tu corazón ni siquiera para defenderte, sino que lo tomas todo en paciente y amoroso silencio, eso es morir al yo. Cuando de manera amorosa y paciente soportas cualquier desorden o irregularidad, cualquier impuntualidad o cualquier molestia, cuando te encuentras cara a cara con la basura, la tontería, la extravagancia y la insensibilidad espiritual y la soportas como la soportó Jesús, eso es morir al yo. Cuando te contentas con cualquier comida, con cualquier vestimenta, con cualquier clima, con cualquier sociedad, con cualquier soledad, con cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir al yo. Cuando nunca te refieres a ti mismo en conversación, ni narras tus buenas obras, ni ansias algún elogio, cuando en realidad te gusta de veras pasar desapercibido, eso es morir al yo. Cuando puedes ver que tu hermano o hermana tiene suplidas sus necesidades y con sinceridad puedes regocijarte en el Espíritu y no sentir envidia ni cuestionar a Dios, aunque tus propias necesidades sean mayores y te halles en circunstancias más despreciables, eso es morir al yo. Cuando puedes recibir corrección y reproche de alguien que quizás sea menor en posición que tú y con humildad te sometas tanto por dentro como por fuera, sin que dentro de tu corazón surja rebeldía o resentimiento, eso es morir al yo. Eso es tomar nuestra cruz. Pero no solo debemos preferir amar a Dios antes que el resto de nuestros familiares, antes que nosotros mismos. No solo implica tomar nuestra cruz, estar dispuesto a sufrir y obedecerle hasta lo último, sino también implica renunciar a nuestras posesiones. Verso 33. Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Fíjense que la palabra discípulo se nombra 3 veces en esta porción. Se nombra en el versículo 26, versículo 27 y también en el versículo 33. El discipulado es el tema central de lo que está enseñando Jesús. Está enseñando obviamente el costo de seguir al Señor Jesús. Y el costo es amarlo más a Él antes que cualquier otra cosa, tomar nuestra cruz, estar dispuesto a sufrir y obedecerlo hasta lo último, y también seguirlo a Él o ser discípulo de Él implica renunciar a nuestras posesiones. Renunciar, la palabra renunciar hace referencia a despedirse, a desprenderse, a deshacerse. Es desprenderse de todo aquello que nos apartará del camino del Señor. La realidad, hermanos, que a lo largo de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar que no podemos tener 2 señores. O amamos a Dios y aborrecemos al dinero, o amamos al dinero y aborrecemos a Dios. Ambos son totalmente incompatibles. No podemos amar a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. De hecho, el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. El que ama al mundo no puede amar a Dios. Y el que ama a Dios no puede amar al mundo. La idea de renunciar no es que ahora tenemos
la persona, una vez que se arrepiente de sus pecados, una vez que cree en el Señor Jesús, tiene que vender todo y ser pobre. No. El principio detrás de la idea de renunciar es una disposición de nuestro corazón. Es estar dispuesto a desprendernos de cualquier cosa para obedecerlo, pero es una disposición. Es una disposición en nuestro corazón. La realidad es que nosotros no somos dueños de lo que tenemos, sino que somos mayordomos de lo que Él nos da por gracia. Nuestra casa, si tenemos casa, es del Señor. Nuestro auto, si tienes auto, es del Señor. Tus hijos son del Señor. Tu esposa, tu familia es del Señor. Tu vida es del Señor. Nada nos pertenece. Él pide que nosotros renunciemos al señorío de nuestras posesiones. Es estar dispuesto a abandonar todo si Él lo pide. Por eso es una disposición en nuestro corazón. Es transferir la titularidad de todo lo que tenemos y de todo lo que somos al Señor Jesús. Es transferir el señorío de todo lo que poseemos al Señor Jesús. Ahora Él es dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Estar dispuesto a desprendernos de lo que poseemos implica tener la confianza absoluta en Cristo y en nada más. Estar dispuesto a desprendernos de lo que poseemos implica tener a Cristo como lo más valioso que tenemos. De hecho, el Señor Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y está en la situación con el joven rico. El joven rico se acercó y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ve y cumple los mandamientos y vivirás, le dijo el Señor Jesús. Yo lo he cumplido desde la juventud. El Señor Jesús, para probar si realmente estaba diciendo la verdad, dice: ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Pero dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. La realidad es que el joven rico mostró que él amaba más las riquezas que a Dios. Él no estuvo dispuesto a entregar todo por el Señor Jesús. Él quería seguir a Cristo, pero bajo sus propias condiciones, sin alterar su comodidad. Y eso es imposible. Es imposible. No podemos cambiar las condiciones que Él nos pone. No podemos seguir a Cristo en base a lo que nosotros pensamos. Nuestra obediencia, hermanos, está ligada al Dios que tengamos. Si el dinero es nuestro Dios, entonces vamos a hacer lo necesario para agradarlo. Por eso no podemos amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Por eso, hermanos, para seguir a Cristo debemos estar dispuestos a amar a Dios o amarlo a Él por encima de cualquier otra cosa, incluso de nosotros mismos. Implica estar dispuesto a sufrir y a obedecerlo hasta el final. Implica también a renunciar, a estar dispuestos a entregar nuestras posesiones o a entregar nuestro señorío de lo que tenemos y de lo que somos al Señor Jesús. Y el que lo había entendido claramente a este principio era el apóstol Pablo. Como cantábamos recién, el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos le dijo: para mí el vivir es Cristo. Debemos entender, hermanos, que la vida del creyente es una vida que se vive en Cristo, para Cristo. No, y vivir a Cristo es pensar como Cristo, hablar como Cristo, amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia, ir donde Él nos manda. Eso es vivir a Cristo. Eso es vivir Cristo. El cristianismo, como dice un predicador, hermano, el cristianismo es Cristo. Es creer a Cristo, es adorar a Cristo, es servir a Cristo, es amar a Cristo y es obedecer a Cristo. Cuando uno lee estos versículos, cuando uno lee estas historias, uno se queda perplejo porque a veces parece que las demandas son altas. Porque si uno lo lee así, dice: ¿y será que nos conviene seguir a Cristo? Pero cuando nosotros leemos y estudiamos estos versículos, estas demandas que el Señor Jesús hace, no debemos olvidarnos quién la está pidiendo. ¿Quién la está pidiendo, hermanos? No la está exigiendo un gran maestro, no la está exigiendo quizás el mejor de los pastores.
El que nos estás pidiendo que lo amemos por encima de todo es la persona que nos amó más que cualquier otra persona en la tierra y nos amó tanto que murió en nuestro lugar. La persona que nos está pidiendo que los amemos por encima de cualquier otra cosa nos amó tanto que sufrió en nuestro lugar. Nos amó tanto que sufrió oprobios y vergüenza en nuestro lugar para comprar nuestra salvación cuando realmente no lo merecíamos. La persona que nos pide que renunciemos a todo para seguirlo a aquel es aquella que renunció voluntariamente a sus riquezas y a su derecho como Dios para venir a salvarnos y morir la peor muerte en nuestro lugar. La persona que nos está pidiendo estas condiciones es Cristo, es Dios hecho hombre. No es el creador de los cielos y la tierra, es el que mantiene toda la creación. No es Dios hecho hombre, hermanos. No lo está pidiendo cualquier persona. No es aquel que vino a morir en nuestro lugar, aquel que vino a vivir en nuestro lugar, aquel que compró nuestra redención, nuestra salvación, aquel que creó los cielos y la tierra. La realidad, hermanos, es que no hay comparación. Cualquier placer de este mundo, pónganse a pensar en todo lo que nos puede ofrecer este mundo. Nada se compara con el hecho de conocer a Cristo. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:24, cuando le estaban advirtiendo que ir a Jerusalén iba a ser apresado, iba a sufrir persecución. ¿Saben qué respondió el apóstol Pablo? Pero mi vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Él entendió que Dios y su demanda eran lo más precioso que podía tener aquí en la tierra. Él entendió que la mejor inversión de su tiempo, la mejor inversión de sus energías, de su pasión y de su vida, era la causa del Señor. Cristo era su mayor tesoro. Como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado nada me falta en este mundo, ya casi no tengo fuerza. Pero a ti siempre te tendré, mi única fuerza eres tú, dice el Salmo 73. Hermanos, el costo de ser discípulos de Cristo es muy alto. Las demandas para ser discípulos de Cristo son muy altas, pero Cristo es más valioso. Pero Cristo es más valioso de todo lo que podamos llegar a perder, hermanos. Y el Señor Jesús comienza a dar algunas ilustraciones en el verso 28, ¿no? Para que las personas que estaban escuchando las demandas que Él estaba poniendo para seguirlo a Él, puedan pensar, puedan meditar. Que puedan meditar seriamente en el costo que iba a implicar seguirlo a Él. Verso 28 dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después que haya puesto al cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Verso 31, ¿o qué rey al marchar de la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cada discípulo, cada persona que desea seguir a Cristo debe evaluar el costo de seguirlo. Él usa una ilustración de una construcción, ¿no? Es una persona que va a construir una torre, primero se debe sentar a evaluar, a analizar lo que implica construir una torre, el costo que implica construir una torre. Porque no sea que se ponga a construir y después se dé cuenta a mitad camino que no tiene la plata para continuar con la construcción. Eso está muy enraizada en la cultura judía. En la cultura judía, en el Medio Oriente, el honor era muy valorado entre las personas. La vergüenza y la deshonra personal y familiar era algo muy respetado en ese tiempo. Entonces, nadie quería pasar vergüenza. Nadie quería ser deshonrado al burlarse, decir, este empezó y no lo pudo terminar. Mirá qué tonto. Lo que el Señor Jesús está diciendo con esta ilustración es que cada persona, persona que decide seguirlo debe evaluar los costos de seguir al Señor Jesús. La idea
es que Jesús no quiere discípulos superficiales, que se queden a mitad de camino, que ante cualquier sufrimiento, cualquier persecución, deciden abandonar al Señor Jesús. Él demanda a discípulos que tengan una entrega absoluta, incondicional. Y si seréis aborrecidos a causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Ahí nos recuerda una vez más que el estilo de vida que Dios está demandando con su llamado es un estilo de vida que va a durar hasta que el Señor venga. Él está diciendo que deben evaluar, todos los que me están siguiendo, deben evaluar cuáles son los costos de seguirme. Pero la idea que el Señor Jesús está teniendo es, evalúen los costos. No es fácil, no es venir acá a escucharme y no me hablar. No, tienen que renunciar a todo, tienen que amarme a mí antes que todo y tienen que obedecerme hasta el fin. Pero el Señor no solo le está diciendo que evalúen el costo, que se sienten a evaluar el costo de seguir a Jesús, sino que también le está diciendo que no hay otra alternativa. Verso 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Él está usando otra ilustración de un rey que va a la guerra. Y dice, el rey también se tiene que sentar a analizar, porque si él tiene 10.000 soldados y va a luchar contra otro ejército que tiene 20.000 soldados, va a una derrota asegurada. Entonces tiene que mandar o enviar un embajador de paz para poder negociar la paz con el otro rey, porque sabe que va a una derrota asegurada. Y eso pasa con todo pecador. Tiene que saber que un día va a enfrentarse delante de Dios y ese Dios está irado contra el pecado. Está irado contra el pecador todos los días y que va a derramar su ira contra el pecado. No hay alternativa. Los costos de seguir al Señor son altos, pero el costo es aún mayor cuando decide darle la espalda porque va a perder su propia alma. Si bien los costos son mayores, pero no hay otra alternativa. Solamente hay un embajador que es Cristo el Señor. Él vino a remediar, a solucionar nuestros problemas con Dios. No, porque Él vino a vivir la vida que nosotros teníamos que haber vivido y a morir la muerte que nosotros merecíamos haber muerto, porque Él pagó por medio de su sacrificio en la cruz la condena que nosotros merecíamos. Solamente por medio de Cristo es el embajador. Y por eso el Señor Jesús lo que está haciendo enseñando esta ilustración es una señal de advertencia. Los costos de seguirme son altos, pero no hay otra alternativa. Porque un día van a tener que enfrentarse delante de un Dios que es santo y justo, que no va a tener por inocente al culpable y que no va a haber escapatoria. No va a haber escapatoria. Y solamente por medio de Cristo se puede hacer la paz con Dios. Y el Señor Jesús termina de rematar su enseñanza con el verso 34-35. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, si no la arrojan fuera. El que tiene su oído para oír, que oiga, dice el Señor Jesús. Él está usando la sal como una ilustración, como una imagen para mostrar lo que es el verdaderamente discípulo, lo que es ser discípulos del Señor Jesús, ser discípulos de Él. No, el verdadero discípulo nunca deja de ser discípulo. El creyente nunca va a dejar de ser cristiano. El creyente nunca va a dejar de ser creyente. Puede caer en pecado, como siempre se dice, pero el Señor se va a encargar de quebrantarlo y restaurarlo para que otra vez retome su camino. Pero así como la sal pierde su sabor y ya no sirve para nada, y es echada afuera, también el que se cree cristiano y no evidencia su fe con obras, no evidencia su fe con una obediencia al Señor Jesús, será condenado bajo la ira de Dios. La sal en aquel entonces tenía varias funciones. Una de sus funciones era conservar, ¿no? Esas se conservaban las carnes, ¿no? Para que no se pudran, en pocas palabras. Se usaba para conservar las carnes. Y es una función que también debe cumplir el creyente, ¿no? El creyente es la conciencia de la sociedad. La idea es que a través de nuestro testimonio nosotros podamos
mostrarle al mundo que está en pecado, ¿no? A través de nuestro estilo de vida. La idea es la conciencia que te marca cuando estás equivocado, cuando estás pecando, cuando estás haciendo algo mal. Bueno, la idea es que el creyente tenga esa función dentro de la sociedad, dentro del lugar donde estamos viviendo. Que nosotros le mostremos a las personas que hablan mal, que hablan, que dicen mentiras, a través de nuestro estilo de vida, nosotros mostrarles y dejarlos en evidencia, ¿no? El creyente con su estilo de vida debe dejar en evidencia al pecador y mostrarle su pecado a través de nuestro estilo de vida, de obediencia del Señor, ¿no? Por eso el creyente es como la conciencia en la sociedad. Nos muestra que la sociedad va a un camino distinto al que el Señor quiere, ¿no? Pero para eso nosotros debemos vivir en obediencia. Para ser una persona que es la conciencia de la sociedad, que deja en evidencia a las otras personas que están equivocadas, que van camino a una perdición eterna, nosotros debemos manifestar una obediencia al Señor Jesús. ¿Cómo vamos a dejar en evidencia si nosotros vivimos como el resto? Por eso el creyente tiene la función de conservar, si podríamos decirlo, entre comillas, ¿no? Como tenía la función la sal en aquel entonces, ¿no? También la sal, como la usamos en nuestros días, tiene también la función de darle sabor, de darle condimento a los alimentos. Y así también es la vida del creyente, ¿no? La vida del creyente a través de su estilo de vida, a través del testimonio de su vida, a través de los frutos del Espíritu, como también se vio en el Señor Jesús, del amor, el respeto, la humildad, hacen que la vida en la sociedad sea más ordenada, ¿no? También la sal tenía una función de fertilizante, se usaba para que las plantas crecieran con mayor facilidad, ¿no? Y esa también es la función de todo creyente, hacer que Cristo sea formado en otro creyente, ¿no? Ser de influencia positiva en la vida de otras personas. La realidad es que cuando la sal no cumplía ninguna de esas funciones, porque hay veces que la sal perdía su sabor, perdía su composición química, podríamos decir, no servía para nada. A veces también la sal se usaba para avivar el fuego, que era encendido con el estiércol. Y cuando la sal perdía toda su función, dice que no servía para nada, ni para encender el fuego, ni para tirarla, ¿no? Ni para usarla para cualquier otra función, sino que se tiraba, ¿no? Porque no servía para nada. La palabra que usa ahí el Señor Jesús, que es insípida, es inútil. Cuando la sal se vuelve inútil, no sirve para nada. Y así pasa, hermanos, con aquel que se dice creyente pero no ama a Cristo, con aquel que se dice ser creyente pero no refleja a Cristo, con aquel que se dice ser creyente y no busca a Cristo ni cree en Cristo. Esa persona que dice que creer en Cristo pero no lo demuestra a través de su obediencia, no lo demuestra a través de su vida, es una persona inútil para Dios y es desechada. Dios rechaza a los tibios, por eso no hay términos medios para el Señor. O sos frío o sos caliente, o sos blanco o sos negro. No puede ser gris, no puede ser tibio. Dice que Dios vomita a los tibios. Dios rechaza a los tibios. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No hay grises para Dios. O somos sus hijos o somos su enemigo. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos estar en el mundo y al mismo tiempo estar con Dios. No, para Dios es inútil. Un discípulo que lo sigue a medias no es un discípulo. Un discípulo a medias para Dios es inútil y Dios lo rechaza. Por eso, hermanos, para ser discípulo de Cristo debemos amarlo por encima de cualquier otra cosa, debemos estar dispuestos a sufrir por Él, debemos estar dispuestos a obedecerlo hasta el fin y también debemos estar dispuestos a renunciar, a desprendernos, de tener una disposición a desprendernos de nuestros bienes si fuera necesario.
¿no? Amarlo a Él por encima de nuestros familiares y por encima de nuestras posesiones. Por eso, hermanos, ya como conclusión, debemos mirar a Cristo, hermanos. Debemos mirar a Cristo. Él es nuestro ejemplo como discípulo, pero también es nuestro ejemplo como discipulador. Él se negó a sí mismo, haciendo la voluntad del que lo envió. Incluso fue abandonado por su propio Padre. Él se despojó de todo lo que tenía y también rechazó al mundo entero cuando le fue ofrecido. Él sufrió, Él padeció, Él cargó su cruz hasta su propia muerte por amor a vosotros, por amor a nosotros. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Lo que demanda el Señor Jesús para seguirlo a Él es lo que Él cumplió por amor a nosotros. Pero hay una clara diferencia entre lo que Él hizo por nosotros con lo que nosotros vamos a hacer con Él. Porque Él lo hizo por personas que no merecían nada, por personas que no querían saber nada con Él, por personas miserables como nosotros, pero nosotros, en cambio, vamos a seguir a alguien que nos ama. Vamos a seguir a alguien que demanda esas cosas porque saben que es lo mejor para nosotros. Porque no hay nada fuera de Cristo, hermanos, no hay nada fuera de Cristo. Y eso lo había entendido el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía que lo que él estaba haciendo por Cristo era un reflejo tenue, era una sola sombra de lo que hizo Cristo por él, al humillarse y a morir en una cruz por pecadores como él. Y por eso él entregaba su vida en sacrificio por Cristo. Pero también, no solo Cristo es un ejemplo de ser discípulo, también Cristo es el ejemplo de ser un discipulador. Recuerden, la vida cristiana es ser discípulo y discipulador hasta que el Señor venga. Nosotros debemos ser un discípulo y al mismo tiempo hacer discípulos como la gran comisión. Y el Señor Jesús es un ejemplo de cómo hacer discípulos. El Señor Jesús, debemos imitar el ejemplo del Señor Jesús y ser sinceros, hermanos. Y ser fieles a la palabra de Dios. No debemos predicar el Evangelio por más que eso incomode a las personas. Por más que a las personas les duela, por más que a las personas les moleste, porque esa es la verdad. Y sabemos que no hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera del Evangelio, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dice como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y cómo Dios rogó? Predicando como Cristo lo hizo. Por eso, hermanos, debemos predicar la verdad con amor. Y como dice el término vulgar, no vendamos verduras. No le digamos a la gente que venga a Cristo para ser feliz. No le digamos a la gente que venga a Cristo para que se cumplan sus sueños, para que su sanidad, para que su enfermedad sea sanada. No, que vengan a Cristo porque van camino a una perdición eterna. Y que solamente en Cristo hay salvación. Hermanos, el seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, es un costo muy alto. Implica morir a nosotros mismos, implica tomar nuestra cruz, implica obedecerlo hasta el fin, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera fueran las consecuencias. Pero, como decíamos hoy, Cristo es infinitamente más valioso y más maravilloso, hermanos. Nada de lo que podamos hacer en esta vida va a ser más valioso, más extraordinario que vivir para Cristo y entregarnos para su reino. El Señor Jesús dijo, el que haya la vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Aquel que viva para sus placeres, aquel que viva para cumplir sus sueños, para satisfacer sus deseos, va a perder su vida. Va a perder la vida eterna y a la larga va a perder también su alma. Su alma. Pero el que pierda su vida
por mi causa, ese la hallará. Ese hallará la vida eterna. Ese hallará el gozo de estar con el Señor por siempre y para siempre. El mayor uso que nosotros le podamos dar a nuestras vidas es gastarla para el servicio de Cristo. Nada, hermanos, nada de lo que nos va a acontecer aquí, nada de lo que vamos a perder, nada de lo que vamos a sufrir se va a comparar con la gloria venidera. Nada se compara con el gozo de saber que estamos con Dios por el resto de la eternidad. Nada se compara con el gozo de saber que Cristo está con nosotros. El apóstol Pablo, 30 años luego de su conversión, dijo lo siguiente: así todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y lo está diciendo una persona que tenía toda la popularidad posible, era reconocido dentro de la sociedad judía, tenía todo el conocimiento que quizás cualquier joven o cualquier hombre anhelaba tener, tenía la posición que cualquier hombre anhelaba tener, pero él decía que todo lo que tenía no se comparan con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que el mundo me ofrece para mí es basura en comparación de ganar a Cristo, de vivir y entregar mi vida por Cristo. No hay nada de lo que podamos hacer en este mundo, hermanos, ningún placer en este mundo se puede comparar con estar en los caminos del Señor. Nada se puede comparar, nada de lo que ofrece este mundo, nada se puede comparar con el hecho de conocer a Cristo. Un discípulo verdadero ama y obedece a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Y eso es lo que aprendimos hoy. Pero la realidad a veces, hermanos, que dista mucho de nuestra realidad, ¿no? A veces nos amamos como lo tenemos que amar. A veces no le obedecemos en todo. La realidad, hermanos, es que si bien no lo obedecemos perfectamente, sí debemos hacerlo de manera sincera, ¿no? Debemos hacerlo de manera sincera, ¿no? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso, tomar nuestra cruz implicaba un arrepentimiento continuo, porque no lo vamos a amar como a veces como Dios lo demanda. No vamos a obedecerlo en toda nuestra vida porque todavía seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, una obediencia sincera implica aportar todo lo de nosotros para obedecerlo y a su vez arrepentirnos por no hacerlo. Arrepentirnos por no hacerlo. Por eso, hermanos, debemos aferrarnos a Él mediante su palabra y la oración y dejar que Él transforme nuestro corazón y nuestras mentes a través de su Espíritu para que podamos amarlo y obedecerlo más y más. No, de hecho, es Dios quien trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para hacer todo lo que le agrada a Él. No, eso dice Filipenses 2:3. Dios es el que pone en nuestro corazón el deseo de hacer y también el poder para hacer. Y por eso, para aquellos todavía que no confiaron en el Señor Jesús, para aquellos que todavía dudan de su decisión, y si el Señor te está hablando en tu corazón, como decíamos hoy, seguir a Cristo es costoso, es muy costoso, pero no hacerlo es mucho peor, porque perderás tu alma para siempre. Perderás tu alma para siempre. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él no echa fuera a aquellos que vienen a Él en humildad. Por eso, aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, aquellos que todavía no confiaron en Él, arrepiéntanse de su pecado y confíen en Él. No confíen en su sacrificio, en su obra. El llamado que está haciendo Cristo es un llamado que requiere una respuesta inmediata, ya. No se puede postergar para mañana porque no sabemos si va a haber un mañana. No sabemos qué puede pasar mañana. Solo Dios sabe. Por eso, el llamado de Dios, el llamado de Cristo que está haciendo ahora y el llamado que Cristo hace por medio del Evangelio es un llamado que requiere una respuesta inmediata, ya, ahora. Y esa respuesta es arrepentirse de sus pecados y confiar plenamente en el sacrificio de Cristo.